¿Cuáles son los asuntos que anulan el ayuno? Allah ha prescrito el ayuno con gran sabiduría. Le ha ordenado a la persona que ayuna que lo haga moderadamente, de tal manera que no se provoque ningún daño a sí mismo ayunando, ni que realice algo que invalide el ayuno. A excepción de la menstruación y el sagrado posparto, los demás asuntos que anulan el ayuno se consideran solo si se cumplen algunas de las 3 condiciones siguientes. Primero, si la persona conoce la regla sobre que este asunto anula el ayuno. Segundo, que lo haga a sabiendas y no por error u olvido. Tercero, que lo haga por voluntad propia y no por coerción. Podemos decir que hay 2 tipos de asuntos que invalidan el ayuno. Algunas de las cosas que invalidan el ayuno tienen relación con sustancias que salen del cuerpo, como las relaciones sexuales, vomitar adrede, la menstruación y la extracción de sangre. Esas sustancias que salen del cuerpo lo debilitan. Por eso Allah las describió como anuladores del ayuno, de tal manera que la persona que ayuna no combine la debilidad que resulta del ayuno mismo con la debilidad resultante de la salida o expulsión de esas sustancias, dañándose a sí mismo por su ayuno, o haciendo que el ayuno no sea moderado. Otras cosas que invalidan el ayuno son aquellas que ingresan al cuerpo, como comer y beber. Si la persona que ayuna come o bebe, no logra el propósito del ayuno. Allah ha resumido los asuntos que anulan el ayuno en el siguiente versículo coránico. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. Durante las noches del mes de ayuno, os es lícito mantener relaciones maritales con vuestras mujeres. Ellas son vuestra protección y vosotros la suya. Allah sabe que os engañabais a vosotros mismos y os perdonó y absolvió. Ahora podéis mantener relaciones con ellas y buscar lo que Allah os decrete, y comed y bebed hasta que se distinga el hilo blanco del hilo negro. Luego, completad el ayuno hasta la noche. En este versículo, Allah menciona las principales cosas que invalidan el ayuno, como comer, beber y mantener relaciones sexuales. Las otras cosas que rompen el ayuno fueron mencionadas por el profeta sallallahu alaihi wasallam en su sunna. Son 7 los asuntos que invalidan el ayuno. Primero, mantener relaciones sexuales. Segundo, masturbarse. Tercero, comer y beber. Cuarto, ingerir todo lo que sea considerado alimenticio o nutritivo. Quinto, extraer sangre por medios de ventosas o similares. Sexto, vomitar adrede. Séptimo, la menstruación y el puerperio. A continuación, voy a explicar detalladamente cada uno de estos 7 puntos. El primero, mantener relaciones sexuales. Es lo más serio y pecaminoso que invalida el ayuno. Todo aquel que mantenga relaciones sexuales durante el día en Ramadán por propia voluntad, si existe penetración, se invalida el ayuno, ya sea que haya eyaculación o no. Quien mantenga relaciones sexuales durante el día en Ramadán debe arrepentirse, completar el día de ayuno, es decir, que no puede comer ni beber hasta el ocaso. Debe recuperar más tarde el ayuno de ese día y debe ofrecer una seria expiación. No hace falta realizar una expiación para ninguna de las cosas que anulan el ayuno, excepto mantener relaciones sexuales.
Segundo, la masturbación. Esto significa provocar la eyaculación o la excitación utilizando la mano, otra parte del cuerpo o un elemento ajeno. La evidencia de que la masturbación es uno de los asuntos que invalidan el ayuno son las palabras de Allah en el Hadith Qudsi, en el que dice lo siguiente de una persona que ayuna: Él deja de comer y beber y abandona su deseo por mi causa. Es decir, que provocar la eyaculación ingresa en la categoría del deseo que la persona debe abandonar al ayunar. Por eso, todo aquel que se masturbe durante el día en Ramadán debe arrepentirse ante Allah y abstenerse de comer y beber durante el resto del día, pero tiene que recuperar ese ayuno más tarde. Si comienza a masturbarse y se detiene sin eyacular o tener un orgasmo, debe arrepentirse, pero su ayuno sigue siendo válido y no debe recuperarlo más tarde. El ayunante debe alejarse de todo lo que provoque el deseo. Con respecto a la emisión de líquido seminal o flujo, la opinión más correcta de los sabios es que esto no invalida el ayuno. Tercero, comer y beber. Esto se refiere a la comida y bebida que llega al estómago a través de la boca. Si algo ingresa al estómago a través de la nariz, se considera como comer o beber. Por eso, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo: aspira agua profundamente a través de la nariz al realizar la ablución, excepto cuando estés ayunando. Si el agua que llega al estómago a través de la nariz no invalidara el ayuno, el profeta sallallahu alaihi wasallam no les habría dicho a los ayunantes que no aspiraran agua por la nariz. Cuarto, todo lo que ingrese bajo la categoría de alimentación y nutrición. Esto incluye dos asuntos. Primero, transfusión de sangre. Por ejemplo, si sufre una hemorragia severa y le realizan una transfusión de sangre, esto invalida el ayuno, porque la sangre se forma de sustancias nutritivas. Segundo, recibir sustancias nutritivas a través de una sonda que reemplazan la comida y la bebida, ya que es igual que comer y beber. Con respecto a las inyecciones, que no son nutritivas, sino que son administradas con fines médicos, como penicilina o insulina, o que se aplican con el fin de vacunar, no afectan el ayuno, ya sean intravenosas o intramusculares. Pero para asegurarse, conviene aplicarse esas inyecciones por la noche si tiene posibilidad. La diálisis renal, en la cual se extrae sangre, se purifica y luego se regresa al cuerpo con el agregado de sustancias químicas como azúcares, sales, etc., se considera que invalida el ayuno acorde al veredicto emitido por el Consejo Permanente de los Sabios de Arabia Saudí. Quinto, donar sangre. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: la persona que aplica la ventosa y quien la recibe han invalidado el ayuno. La aplicación de ventosas es una forma de medicina alternativa utilizada por los árabes preislámicos y que permanece hasta nuestros días y que se conoce en español como escarificación. Donar sangre ingresa en la misma categoría porque afecta al cuerpo de la misma manera. Según esto, no está permitido para la persona que ayuna donar sangre a menos que sea esencial, en cuyo caso sí está permitido. En ese caso, el donante habrá anulado su ayuno y debe recuperar ese día más tarde. Si una persona sufre una hemorragia nasal, su ayuno es válido, porque es algo que sucede involuntariamente. Con respecto a la sangre que sale como resultado de la extracción dentaria, cirugía o un análisis de sangre, esto no invalida el ayuno. Sexto, vomitar adrede. El profeta,
sallallahu alayhi wa sallam, dijo: todo aquel que vomite involuntariamente no debe recuperar el ayuno, pero quien vomite deliberadamente debe recuperar ese ayuno. Ibn al-Mundhir dijo: los sabios concuerdan en que el ayuno de quien vomita adrede queda invalidado. Quien vomite deliberadamente, introduciéndose un dedo en la garganta, presionando su estómago, oliendo algo desagradable adrede, o mirando algo que lo hará vomitar, deberá recuperar su ayuno posteriormente. Si naturalmente algo le da asco, no debe suprimir el vómito, ya que eso podría causarle daño. Séptimo, la menstruación y el puerperio. El profeta, sallallahu alayhi wa sallam, dijo en una pregunta retórica: ¿acaso no debe la mujer dejar de orar o ayunar cuando le llega su período? Cuando una mujer ve la sangre de su período menstrual o de la hemorragia posparto, su ayuno queda invalidado, aun si sucede un instante antes del atardecer. Si la mujer siente que comenzó el período menstrual, pero no ve sangre hasta después del atardecer, su ayuno es válido. Si la hemorragia menstrual o posparto cesa durante la noche y tiene la intención de ayunar, y luego llega el alba antes de que ella realice el baño de la ablución, el ghusl, los expertos sostienen que su ayuno es válido. Es preferible que una mujer mantenga su ciclo natural y acepte lo que Allah ha decretado para ella, y que no tome ningún medicamento que le impida tener el período o lo retrase. Debe aceptar lo que Allah ha decretado para ella, y no ayunar durante el período menstrual, recuperando luego esos días de ayuno. Esto es lo que las esposas del profeta, sallallahu alayhi wa sallam, o radiyallahu anhum, solían hacer. Además, está comprobado médicamente que esos medios de evitar la menstruación son dañinos, y muchas mujeres sufren irregularidades menstruales como resultado. Si una mujer toma píldoras anticonceptivas y como resultado se le detiene el período, entonces puede ayunar y su ayuno es aceptable. Las condiciones anteriormente mencionadas son las que invalidan el ayuno. Debe recordarse que todas ellas, a excepción de la menstruación y el puerperio, solo invalidan el ayuno si se cumplen tres condiciones. Primero, que la persona conozca la regla. Segundo, que lo haya hecho a sabiendas y no por error u olvido. Y tercero, que lo haya hecho por voluntad propia